Nava Guiber se le ha ido notificando con las disposiciones 35, 36, 37 y 38, en el cual se ha dado constancia, o se ha dejado constancia por parte de la notificadora Liliana Vázquez López con DNI 41 55 38 92, que las cédulas de notificación que se estaban dirigiendo a su domicilio no querían ser recibidas. Incluso se tuvo que convocar a la suboficial de la policía, Saldarriaga Salas Carlos, o el suboficial de la policía. Y claro, precisamente lo que está buscando es viciar a través de unas conductas indebidas el trámite de esta investigación o proceso. Y muestra de ello ha sido la audiencia de tutela del día de ayer, que sin desconocer que le asiste ese derecho, hemos dado cuenta cómo ha buscado dilatar el desarrollo de esta audiencia de prisión preventiva. Porque además, tratando de emplear algún tipo de criterio jurisprudencial reciente respecto a Pedro Pablo Kuczynski, en este momento no se encuentra Luis Nava Guiber bajo la alegación, y seguramente su defensa lo planteará, de tener algún tipo de enfermedad que le impide el cumplimiento de esta medida de coerción personal. Pero como lo dije en su oportunidad y lo repito, el órgano técnico legal, la división médica que establece nuestra norma, el Instituto de Medicina Legal, en el certificado médico legal número 023-668B, señala que Luis Nava Guiber se encuentra estable y por lo tanto evidenciamos que lamentablemente se quiere emplear argumentos para sustraerse de la acción de la justicia. Y en efecto, porque cuando se quiso ejecutar esta orden de detención preliminar judicial, por la cual todos los coimputados están aquí presentes, él no se encontraba en su vivienda y se internó, según el acta de intervención policial del 17 de abril del 2019, firmado por el comandante José Gamero Ortega, en la clínica Besalio, ubicada en la calle Girón Joseph Thompson 140 San Borja, con fecha de ingreso el 15 de abril del 2019. Y desde ahí, es un hecho notorio, comenzó a dar declaraciones amenazando y amedrantando a quienes se encargan de la investigación, no solamente a la investigación fiscal, sino también a la investigación periodística, que en buena cuenta ayuda a la labor fiscal, precisamente cuando brinda información. Tenemos la declaración también de Luis Nava Guiber, que se prestó el 25 de abril del 2019. En una de las preguntas señala de que no conoce la imputación y, como ya lo hemos dado cuenta, lo que se está buscando a través de acciones de tutela y, por qué no, algunas otras acciones que más adelante veremos de su defensa, busca generar algún tipo de vicio en la investigación. He señalado, señor magistrado, de que hay que tener en cuenta la naturaleza como se ha presentado estos hechos, porque ya lo he dado cuenta. Si bien le asiste su derecho a guardar silencio, si bien le asiste su derecho o una garantía a que no declare con la verdad, la evidencia de su relación con Alan García Pérez y Miguel Atala Herrera fue demostrada en esta Asociación Democracia Social, en el Instituto del Empleo, partidas registrales 1158, 2515, 1164, 8427. En la declaración de Jorge Enrique Simóes Barata,
en donde nos ha dado cuenta cómo desde el poder corrompieron precisamente a nuestro Estado. Lo que nos permite entonces plantearle ante usted que acá estamos en un esquema de corrupción creado precisamente para favorecer a la empresa Odebrecht y que estuvo en las más altas esferas de nuestro país. Respecto a este punto, hemos hecho referencia a cómo Jorge Simões Barata nos señala cómo se encubrió precisamente la información a través de estas formas clandestinas o subrepticias de pagos y el uso de claves. Pero también tenemos colaboradores eficaces. El colaborador eficaz 1 2018-1, que no dude usted que las defensas van a tratar de atacarlo, porque así actúan las organizaciones criminales. No solamente atacan a los testigos, a los colaboradores, sino también a los fiscales. Y no voy a traer cuestiones que han podido suceder respecto a quien en este momento está sustentando la posición del Ministerio Público. Pero es evidente que un colaborador eficaz busca reservar su identidad porque les tiene miedo. Y el colaborador eficaz en su declaración prestada ante el Ministerio Público ha señalado de que, en efecto, estamos ante una organización que tiene dos componentes. Que han sido alcanzadas en los anexos 221-222 del 3 de diciembre del 2018, en donde han señalado precisamente estos niveles: el nivel político, el nivel técnico, y, señor magistrado, me acaban de alcanzar la transcripción de la parte pertinente del acta de entrevista de colaboración eficaz de un nuevo colaborador eficaz que, atendiendo al Instructivo General 1/2017, a los artículos 472 al 481 del Código Procesal Penal, que habla de que se puede hacer la transcripción de la parte pertinente de la entrevista del colaborador eficaz, y atendiendo a que sirve para justificar precisamente la pertenencia a una organización criminal, voy a dar, acá está, señor magistrado, si usted considera pertinente para correr traslado. Voy a hacer lecturas de la parte que se transcribió. Este es un elemento de convicción que está incorporando en este momento. En este momento, para el tercer presupuesto procesal. ¿Para el tercer presupuesto para todos o solo para los que estamos debatiendo? En este momento para los que estamos debatiendo, señor magistrado, y obviamente en su oportunidad lo sustentaré para todos. Por eso las copias están en un número necesario para todos. Y obviamente, señor magistrado, la transcripción de las entrevistas o declaración del colaborador eficaz en la parte pertinente se hace porque la norma señala que ante estas organizaciones criminales se tiene que proteger a la persona que está delatando o brindando información. Perdón, señor. Una interrupción con su venia. Dígame. Perdón, señor fiscal.
acabo de percatarme que este acta de fiscal de transcripción de una entrevista de colaboración eficaz ha sido efectuado el día 29 de abril. Todos tenemos conocimiento de que hemos empezado esta audiencia el día 28 de abril, donde se ha quedado legalmente instalada la audiencia, de manera tal que no se puede traer ni en la anterior audiencia ni en las sucesivas audiencias nuevos elementos de convicción, especialmente cuando estos elementos de convicción no tienen la necesaria participación de la defensa, porque se trata de actos de colaboración eficaz que realiza unilateralmente la Fiscalía. No objeto el contenido, solamente la incorporación que sea el día 29 de abril, después de instalada la audiencia, y solamente porque el señor fiscal acaba de mencionar, yo no soy abogado de la señora Satala ni del señor Nava, pero acaba de mencionar que lo va a usar también en los demás casos en los que sí me correspondería hacer el uso de esta defensa. Si usted me permite, señor magistrado. Bien. Señor magistrado, el abogado del señor Enrique Cornejo está postulando un argumento que puede tener consecuencia precisamente en la decisión que el día de hoy se está discutiendo. Él está señalando de que ningún elemento de convicción puede ser presentado luego de la postulación del requerimiento de prisión preventiva. En buena cuenta, ¿sabe, señor magistrado, lo que nos está indicando el abogado del investigado Enrique Cornejo? No valore usted la confesión de Miguel Atala Herrera. Eso es lo que está buscando el abogado de Enrique Cornejo. Que no se tenga en cuenta la confesión que está haciendo Miguel Atala Herrera de que el líder de la organización, Alan García Pérez, era finalmente el beneficiario del 1.300.000 que Odebrecht, a través de Amarin Investment, depositó en sus cuentas. Ese es el trasfondo, y como ya lo dijo la doctora Laura Zúñiga, las organizaciones criminales no actúan de manera aislada. Todos sus componentes tienen un fin: la impunidad. Perdón, señor juez. Me veo precisado a responder los argumentos del señor fiscal. Está respondiendo con otro tema. Yo no me he opuesto a la incorporación de la declaración del señor Atala, a no ser que el señor fiscal nos diga ahora que el señor Atala es colaborador eficaz. No creo que eso diga el señor fiscal en una audiencia pública, porque se develaría la identificación de un colaborador eficaz que la ley le obliga a guardar su identidad. En consecuencia, no creo que los argumentos de las organizaciones criminales y que actúan de esta manera no tengan relación también con exactamente la observación procesal que se hace en el uso de las pruebas y de su introducción durante las sucesivas audiencias. Y también, señor, mencionar que tengo que protestar por el uso de algunas frases del señor fiscal provincial, que en su entusiasmo de sostener su requerimiento de prisión preventiva trata de incorporar a los abogados, a los defensores técnicos presentes aquí en plural, como que todos hiciéramos maniobras dilatorias o que todos tenemos que ver con una organización criminal, porque ha dicho que así actúan las organizaciones criminales. Esa parte de su exposición la tengo que rechazar para que quede registro en el acta. Y le solicito, señor, que como no se ha contestado mi observación, se sirva a declararla fundada esta oposición a introducir en este momento
un acto procesal que se ha realizado posteriormente al inicio de esta audiencia. Doctor, disculpe, ¿la defensa también se suma a ese pedido o en todo caso que se nos conceda un plazo razonable al término de la alegación del Ministerio Público? Porque no es solamente un acto o un nuevo elemento de convicción el que se está insertando, se han ingresado, y usted ha visto, no es poco, sí, las nuevas declaraciones que se han ingresado, ¿no? Voy a tomar una decisión, señor fiscal, ¿ya? Ok. Resolución siguiente, oído la solicitud formulada por la defensa del investigado Cornejo Ramírez, y considerando que el señor abogado de la defensa del investigado Cornejo Ramírez solicita que no se tenga por incorporada como nuevo elemento de convicción el acta fiscal de transcripción de la parte pertinente del acta de entrevista de colaboración eficaz del colaborador eficaz número 07-2017. Sostiene el señor abogado que conforme se aprecia del acta presentada, esta entrevista habría sido realizada el 29 de abril, es decir, el día de ayer lunes, cuando ya la audiencia de prisión preventiva se había instalado el día domingo. Al entender de la defensa, no se podrían incorporar nuevos elementos de convicción distintos a aquellos que motivaron el requerimiento fiscal. Considerando siguiente, a su turno el señor fiscal rechaza dicha alegación, sosteniendo que con dicha posición también se afectaría otros elementos de convicción que también habría incorporado en esta audiencia. Considerando siguiente, a su turno la señorita abogada del investigado Nava Giver se adhiere al solicitud formulada por la defensa de Cornejo Ramírez y en todo caso solicita que se le dé un plazo prudencial al término de la presentación del señor fiscal para evaluar los nuevos elementos de convicción. Considerando siguiente, que en efecto un tema dilucidado por la jurisprudencia en el sentido de si una vez formulado el requerimiento de prisión preventiva se pueden admitir nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de la audiencia. Al respecto, la jurisprudencia y los diversos requerimientos de prisión preventiva han estado motivados por la presentación de nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de la audiencia, y estos han sido admitidos en sendos resoluciones judiciales, es decir, viene siendo una práctica la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción durante el desarrollo de la audiencia. Y ello se explica en el sentido que la investigación es algo dinámico y que se pueden ir incorporando nuevos actos de investigación, teniendo en cuenta que estas audiencias se prolongan en el tiempo debido a la ingente cantidad de elementos de convicción que se aportan a la misma. En ese sentido, este juzgador considera que resulta perfectamente válido la presentación de elementos de convicción que se conocen con posterioridad a la presentación del requerimiento de prisión preventiva. Lo que debe de resguardarse es la posibilidad de que las defensas puedan contradecir esos nuevos elementos de convicción poniéndole a conocimiento y dándole un plazo prudencial para que puedan evaluar el contenido y la finalidad de los mismos. En ese sentido, este juzgador considera perfectamente válido, reitero, la incorporación de estos elementos de convicción, dejando a salvo el derecho de las defensas para que puedan evaluarlo de manera adecuada, otorgándole un plazo razonable para dicho cometido. Considerando siguiente, en ese sentido también, estando a la solicitud formulada por la defensa de Cornejo Ramírez en el sentido de exhortar al representante del Ministerio Público para que en todo caso sus alegaciones no puedan confundirse con una mala práctica de las defensas, es del caso efectivamente hacer una exhortación genérica al señor representante del Ministerio Público en ese sentido. En consecuencia, admítase la incorporación de los elementos de convicción presentados por el señor representante del Ministerio Público, debiéndose darle un plazo en la oportunidad que corresponde al abogado de la defensa para que hagan el análisis correspondiente, exhortar al Ministerio Público a realizar las alegaciones pertinentes, evitando cualquier referencia que pueda ser tomada como no pueda ser tomada de bien por los señores abogados defensores. Muy bien, esa es mi decisión, continuamos con la audiencia. Señor magistrado, precisamente hacía mención a esta transcripción, obviamente,
la fuerza acreditativa de las afirmaciones, en el tercer presupuesto procesal se valora, y usted lo valora, en conjunto, y ciertamente de la parte pertinente que voy a dar lectura, usted va a determinar elementos fácticos que son concurrentes con la modalidad que se ha mencionado en el primer presupuesto procesal y que no es de desconocimiento de su judicatura, porque la corrupción o la compra de voluntades entre la empresa Odebrecht y funcionarios públicos justificaron en su oportunidad esta Corte Superior de Justicia en crimen organizado y corrupción de funcionarios. Pero en el último párrafo voy a dar lectura precisamente a una cuestión o una circunstancia fáctica que Miguel Atala Herrera lo declaró el 29 de abril y que di cuenta al inicio de esta audiencia, por lo cual justificaba una pronta decisión respecto a su situación jurídico-procesal. Procedo a la lectura de manera rápida. En este momento me dijo que era importante para Jorge Barata, que gane el concurso, es el dueño y presidente ejecutivo. Él precisaba mucho que era importante para Jorge Barata porque con Odebrecht tenía mucha sinergia entre las compañías y que estaba trabajando permanentemente. En Lima, el 29 de junio del 2009, cuando llegué a los pocos días, me manifestó que estaba en pleno proceso de licitación y que debía estar atento a cualquier reclamo de alguien y que podía ganarle al Consucodi, que yo debía ayudarlo y me reconocería $200.000 y que reclamen o no reclamen, si él ganaba la obra, que era un hecho, me darían $200.000 como gratitud por haberlo hecho. Primero nos ubicamos en un contexto temporal que es el del gobierno de García Pérez, año 2009. Último párrafo. Luego de lo cual ha entregado en diversas oportunidades, el monto ascendente de $100.000 para que se los entregue a Luis Nava Guiber como producto de protección política para sus intereses. Nuevamente entramos a la entrega del dinero, nuevamente detallamos al pago del soborno y nuevamente entramos a una persona vinculada a Alan García Pérez, líder de esta organización, Luis Nava Guiber. Y es precisamente que según este colaborador eficaz lo que se buscaba era la protección política de los intereses. Es decir, la organización criminal precisamente tenía esa finalidad, proteger a quienes se subyugaban económicamente a sus pretensiones económicas. Lo dice dentro del peligro de obstaculización, ya entrando, Fares Miguel Atala Herrera, cuando él dice: tengo temor por lo que me pueda pasar a mi persona y familia. Yo estoy declarando con verdad respecto a la forma como sucedieron los hechos y que se vienen investigando. Y estoy dispuesto a seguir colaborando con la investigación. Se está colaborando con la investigación de distintas maneras a través de distintos colaboradores y testigos protegidos. Dice Fares Miguel Atala Herrera: pero tengo conocimiento que existe un grupo radical en el interior del partido aprista, que son conocidos como la Fuerza de Choque, y tengo temor que ellos puedan atentar contra mi vida o algún miembro de la familia, porque estoy declarando con la verdad respecto al expresidente Alan García Pérez. Y en efecto, la declaración de Jorge Barata, dada en la ciudad de Curitiba el día 24 de abril, en las primeras preguntas se le hizo mención en el punto 1, se le hizo mención en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué se le acercó Erasmo Reina, abogado, acreditado el día 23 de abril del 2019 en Curitiba como abogado del partido aprista, conjuntamente con el secretario representante legal José Pimentel? Se le acercó precisamente para decirle que Alan García nunca había tenido nada que ver, que la situación era trágica. Fueron las preguntas que me hizo, que si el doctor Alan García tenía algo que ver, que le confirmara
Erasmo Reina, abogado, acreditado el 23 de abril del 2019 como abogado del partido aprista, y un hecho de conocimiento notorio, abogado del señor Alan García Pérez, se acercó a un testigo a intimidarlo. ¿Qué podemos esperar del señor Miguel Atala Herrera, que ha confesado y tiene temor de ellos? Por lo tanto, está plenamente acreditado, señor magistrado, la obstaculización procesal, porque esta es una investigación técnica, científica. Hay que hacer pericias, hay que recabar documentación, hay que citar a testigos. Y ya vemos cómo en el caso de dos, Jorge Barata y ahora Miguel Atala, tienen temor de lo que puede hacer esta organización. Bien, pasaré al cuarto presupuesto procesal. Me gustaría luego hacer lo de Miguel Atala Herrera de manera conjunta entre el tercero y el cuarto, porque usualmente tienen conexidad o conexión algunos argumentos. Proporcionalidad, juicio de idoneidad o adecuación. Dictar la prisión preventiva va a garantizar precisamente el sometimiento de Luis Nava Aguirre. He dado cuenta, a través de la sustentación del peligro procesal en sus vertientes peligro de fuga y peligro de obstaculización, que se evidencian elementos que permiten establecer de que en efecto la medida más adecuada es el aseguramiento de la prisión preventiva. La gravedad de la pena que se le va a imponer luego de un proceso va a ser una sentencia condenatoria con una pena grave, y que por lo tanto la única manera de asegurarlo es a través de la medida de prisión preventiva. La necesidad, no tenemos otra opción. A diferencia de lo que voy a sustentar, sí, respecto a Miguel Atala Herrera, respecto a Luis Nava, lo que hemos dado cuenta son actos para perturbar el normal desarrollo del proceso. Porque esta organización precisamente se tiene que asegurar a través de la persona que apareció como receptor del dinero de Alan García Pérez con una medida gravosa como la prisión preventiva. Y el juicio de proporcionalidad, señor magistrado, estamos ante una organización criminal, estamos ante una investigación por lavado de activos y definitivamente es proporcional que se dicte esta medida. La duración de la medida, 36 meses, porque como ya lo he señalado, estas son investigaciones complejas, estas son investigaciones donde se está solicitando cooperación judicial internacional, estas son investigaciones en las cuales tenemos que determinar o develar dónde está el dinero que finalmente se le pagó a Alan García como líder de esta organización. Ya hemos descubierto durante estos meses que el dinero estaba en Amarin Investment, porque lo delató la empresa Odebrecht. Pero ¿dónde está ese otro dinero que fue finalmente recibido por García Pérez? ¿Dónde se convirtió precisamente ese dinero? ¿Quiénes se vieron beneficiados? ¿Quiénes son esos otros integrantes de esta organización? Y por lo tanto, amerita pericias, amerita declaraciones, traducciones, cooperación judicial internacional. Por lo tanto, los 36 meses están justificados. Pasaré ahora al presupuesto procesal de Miguel Atala. Definitivamente, señor magistrado, sustentar el tercer presupuesto procesal respecto de Miguel Atala Herrera nos llevaría a la conclusión de que la medida idónea, un poco adelantando lo que va a ser el tercer presupuesto procesal, debería ser la prisión preventiva. Pero sin embargo, las circunstancias que nos están demostrando el día de hoy es que la vida del señor Miguel Atala Herrera con una medida de prisión preventiva no está asegurada.
y por lo tanto la única manera de salvaguardarla es con las previsiones que nos señala la norma procesal penal, y esto es la detención domiciliaria. Y bien, los fundamentos de la detención domiciliaria es que sea mayor de 65 años, pero de que el peligro de fuga o de obstaculización puede razonablemente evitarse. Y es por eso que debo sustentar cómo este peligro de fuga o de obstaculización razonablemente se puede evitar. En el desarrollo de su investigación nos ha señalado su dirección domiciliaria, el cual en efecto se ha constatado. Avenida Toribio 335, San Isidro, y que es el domicilio en donde se cumpliría la medida de la detención domiciliaria, y que su propia defensa convendrá precisamente que ese es el inmueble que Miguel Atala Herrera cuenta. Es cierto de que Miguel Atala Herrera, se podrá argumentar, tiene egresos del país, múltiples salidas, pero también es cierto, señor magistrado, de que usted le impuso una medida de impedimento de salida del país y que durante el desarrollo de esa medida nunca solicitó ningún tipo de autorización para salir del país e incumplir la medida de impedimento de salida, ya sea por algún tipo de solicitud de atención médica u otro concepto no regulado. Lo cierto está de que la persona estuvo arraigada en el país. También es una circunstancia, como en el caso de Luis Nava Guiber, la gravedad de la pena. Pero también hay que tener en cuenta, señor magistrado, de que ha habido una confesión y que por lo tanto la pena puede verse reducida en la oportunidad correspondiente al momento de la determinación de la culpabilidad o responsabilidad penal. Hay un acusado, pero vemos cómo Miguel Atala Herrera está procurando resarcirlo, brindando información precisamente a la Administración de Justicia, devolviendo un poco la dignidad a la sociedad peruana y escribiendo el real capítulo de la historia de lo que sucedió precisamente con la persona que lideraba esta organización. Ha mostrado una actitud en favor del proceso. El riesgo que corre Miguel Atala Herrera es alto. Es tan alto que sabía de las consecuencias al momento de confesar públicamente, pero sin embargo sabe que su confesión es su mejor arma para poder obtener protección de la judicatura, de la justicia, y que por ello considera de que una detención domiciliaria le brindaría precisamente esa seguridad que en un centro de establecimiento penitenciario probablemente no lo encontraría, y que voy a justificar por qué. Pertenece a una organización criminal, o perteneció porque se está disociando, los está develando, los está denunciando y sabe el riesgo que corre. Ha manifestado precisamente a este grupo Fuerza de Choque del Partido Aprista Peruano, que entendemos que el fiscal de turno penal ya habrá tomado conocimiento de ello y habrá ordenado una investigación para identificar quiénes son esos integrantes del grupo del Partido Aprista Peruano que forman parte de este grupo de amenaza. Señor magistrado, respecto al peligro de obstaculización, podría decir que la misma modalidad del uso de lavado, el ocultamiento a través de Amarin Investment, son elementos que podrían ayudar y determinar de que se ha buscado clandestinamente que el Estado o los organismos persecutores no los pudieran identificar. Pero Miguel Atala se presentó conforme lo señala la norma,
y nos está dando los detalles que precisamente marcan un nuevo punto en lo que es la investigación de este caso. Es por eso que voy a pasar precisamente al cuarto presupuesto procesal y a justificarle, señor magistrado, por qué la detención domiciliaria en este caso corresponde. Y voy a traer precisamente una resolución última de esta Corte Superior, la resolución 8 del 25 de junio del 2018, la del expediente 299 de la segunda, perdón, una resolución 8 de la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del 25 de junio del 2018, disculpe usted, del expediente 299 de 2017, en donde nos señala que debemos entender por proporcionalidad y casualmente por necesidad. Y nos señala en uno de sus considerandos que si existe otros mecanismos idóneos para alcanzar la misma finalidad, debemos asegurar aquel que sea menos gravoso. Miguel Atala se ha sometido a la justicia, Miguel Atala ha confesado, se está sometiendo al proceso y por lo tanto sabe que está siendo procesado, sabe que va a tener una imposición de una pena condenatoria y por lo tanto, ya sea la prisión preventiva o ya sea la detención domiciliaria, ambas van a cumplir la misma finalidad, pero la menos perjudicial por la confesión que él ha brindado es la detención domiciliaria. ¿Por qué? No voy a señalar porque la edad le asiste solamente, sino porque definitivamente, como se ha establecido en la resolución 3 del 27 de abril del 2019, ahora sí, la del expediente 19 de 2018 por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que es la detención domiciliaria que se ha dictado contra el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, debe haber un razonamiento o un juicio de proporcionalidad al momento de dictar esa medida, determinando caso por caso o circunstancias de la persona que está siendo sometida a la medida cautelar en concreto. Y en ese sentido, la confesión en un establecimiento penitenciario, en donde, como ya lo he indicado, según lo señala Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Audiencia de Madrid, las organizaciones criminales son inflexibles al momento de cometer los delitos y utilizan medios violentos. Miguel Atala Herrera no solamente en esta confesión nos está señalando cómo fue este aparato de corrupción liderado desde la cabeza del gobierno central, sino que actualmente nos está identificando a esta organización criminal, Fuerza de Choque, del Partido Aprista Peruano, que esperamos que la Fiscalía de Crimen Organizado, Fiscalía que ve estos temas penales, esté tomando nota, porque acá hay una denuncia, una noticia criminal que debe ser investigada. ¿Quiénes componen esa fuerza de choque que precisamente exponen la vida a través de un atentado del investigado? La situación penitenciaria. Recurre usted para que aplique las máximas de la experiencia, para que tengamos en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo, informe de Ajuntía número 06-2018, retos del sistema penitenciario, en donde en la conclusión número 6 nos dice: la seguridad penitenciaria atraviesa su estado más álgido por falta de recursos humanos, deficiente adquisición, mantenimiento de instrumentos de seguridad, precariedad de las condiciones laborales. No existe un establecimiento penitenciario en el Perú, lamentablemente, que nos pueda asegurar que Miguel Atala Herrera no vaya a ser víctima de algún tipo de ataque a su integridad por quienes componen. Por favor.
Seguridad. ¿Quién tiene el celular aprendido? Que lo saquen. Continúe, señor fiscal. Quienes integran precisamente esta fuerza de choque, y repito y reiteraré siempre, espero que la Fiscalía de Crimen Organizado, o como mínimo un fiscal penal, se digne en investigar, no porque le comuniquemos el día de hoy o mañana, sino que de oficio lo realice. Pero también había señalado, señor magistrado, la resolución 3 del 5 de diciembre del 2018 en el expediente 47-2018 de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, colegiado A, que en el fundamento 34 referido a organizaciones criminales, dice: la experiencia señala que en organizaciones criminales lo que se busca es evadir la acción de la justicia, perturbar la actividad indagatoria, destruir u ocultar los elementos incriminatorios de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal. Tenemos a Miguel Atala Herrera, que ha confesado y merece la protección. Por último, en la resolución 3 que había mencionado el caso de Pedro Pablo Kuczynski, fundamento 6.52, señala: no cabe duda que la detención domiciliaria supone una intromisión menos gravosa a la libertad, pues resulta una menor carga psicológica y física que soporte el afectado, debido a que no es lo mismo permanecer por disposición judicial en el domicilio que en prisión. No obstante a ello, tampoco puede desconocerse que las medidas de detención domiciliaria y de prisión preventiva se asemejan por el objeto cautelar, es decir, impiden a una persona autodeterminarse por su propia voluntad en aras de asegurar la eficacia de la administración de justicia, no sin antes hacer observancia del principio de proporcionalidad o prohibición del exceso, que impide una injerencia injustificada sobre los derechos. En usted, señor magistrado, está proteger los derechos a solicitud del Ministerio Público de Miguel Nava Herrera. Por lo tanto, señor magistrado, para concluir, la detención domiciliaria por los 36 meses debe ejecutarse en el domicilio de Avenida Santo Toribio 335, Distrito de San Isidro, por 36 meses bajo las siguientes reglas de conducta. Santo Toribio 335, Distrito de San Isidro, bajo las siguientes reglas de conducta: prohibición de comunicarse con sus coinvestigados, a excepción de su hijo Samir Atala Nemi; prohibición de comunicarse con órganos de prueba personal, testigos y peritos; prohibición a realizar reuniones sociales en el inmueble; prohibición de realizar cualquier tipo de actividad social, política o económica, directa o indirectamente, en el inmueble. Los 36 meses, señor magistrado, como lo había señalado en el caso de Luis Nava Guiber, se justifican porque esta es una investigación compleja de lavado de activos que ameritan el desarrollo de prueba científica de cooperación judicial internacional y que, consecuentemente, necesitamos para conducir al investigado Nava Guiber por prisión preventiva y a Miguel Atala Herrera por detención domiciliaria en las distintas etapas del proceso, como es la preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Eso sería todo, señor magistrado, respecto a la sustentación de dichas dos personas. Muy bien. Vamos a hacer un corte. ¿Cuánto estima, señorita abogada? Doctor, dado que se han incorporado varios elementos de convicción, lo razonable por su despacho, 15-20 minutos. 15-20 minutos. 12:30 reanudamos. Son 11:55, damos por culminada 11:55, 12:30 reanudamos la audiencia. Gracias, doctor.